Buenos días, jóvenes, y bienvenidos a sus clases virtuales de lengua castellana para el grado séptimo. Lo primero es enviarles un saludo muy especial, enviarles los más grandes deseos para que se encuentren muy bien, al igual que su familia. Quiero que sepan que mis clases van a seguir siendo por medio de videos, pero la idea es que ustedes se comprometan con su propio conocimiento, muchachos. La idea es que empiecen a tener esa autonomía, a ser juiciosos, a saber que tienen que ver el video completo, que si lo tienen que ver una segunda vez lo ven, que se tienen que comprometer con las tareas que se les dejan, que son tareas que están siendo muy flexibles, entonces deben comprometerse ustedes mismos con su aprendizaje. De mi parte, espero que nos veamos muy pronto, que este tiempo de contingencia pueda acabar y nos veamos en nuestras clases presenciales. Por ahora, comprometámonos con estas clases virtuales, tanto las de Zoom como estas clases en video. Nuevamente, por acá abajo les comparto mi correo si tienen alguna duda, algo no les quedó claro o si tienen alguna duda de la tarea que les va a quedar, que en este caso va a ser el compromiso del parcial. Hoy se va a dejar el parcial. Va a tener que ver con el tema anterior que fue el texto expositivo y con este tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, muchachos, como va a entrar en el parcial en la clase anterior, no solo esta, vamos a hacer un recorderis de lo que vimos la clase anterior. Vimos el texto expositivo. Hablamos sobre qué es un texto objetivo que está basado en investigación previa. Y que es un texto que tiene dos formas de presentación, divulgativa y especializada. Es un texto que pretende darnos conocimientos sobre algún tema, ya sea científico, ya sea sobre algún personaje, ya sea periodístico, pero es un texto que está intentando darnos conocimientos sobre un tema, ¿cierto? Tenemos claro que hay un texto expositivo divulgativo y un texto especializado, que lo hablamos en la clase pasada, que el divulgativo era el que estaba dirigido al público en general y el especializado es para aquellos que tienen un conocimiento previo sobre un tema de investigación. Bueno, ya que tenemos claro ese tema de la clase pasada, quiero felicitar a aquellos que se comprometieron a enviarme la tarea de la semana en la que entramos de vacaciones sobre el texto expositivo. Escogieron textos expositivos muy buenos, unos biográficos, otros científicos, unos que hablaban sobre determinados animales o sobre el agua, y señalaron muy bien el orden, el tema y todo lo que tenían que señalar según la tarea. Entonces les envío felicitaciones a aquellos que se comprometieron. Y así continuamos con el tema del día de hoy. Bueno, muchachos, hoy vamos a ver en el tema de la clase de hoy la novela de ciencia ficción. Yo creo que es un tema interesante para ustedes. Pero antes de entrar en la novela de ciencia ficción, vamos a preguntarnos qué es la novela en la literatura. La novela es un texto, como vemos en pantalla, literario que narra hechos ficticios, es decir, que no son reales o reales, que tienen parte de la realidad y que tiene una extensión importante. Esto quiere decir que son largos, a diferencia del cuento, que puede ser una narración o una historia corta. La novela tiene una extensión importante. Generalmente, cuando encontramos una novela, tiene una extensión larga, puede ser, por ejemplo, la mitad de esto, un texto así completo. Entonces, para que tengamos en cuenta esa diferencia entre el cuento y la novela, que los dos narran, los dos cuentan de manera diferente y hay una gran diferencia en su extensión. Es muy importante resaltar que, a pesar de que la novela es un texto extenso, logra que el lector se quede ahí en su historia porque está tan bien contada y logra entretener tanto al lector que capta su atención y lo atrapa en medio de su trama. Bueno, jóvenes, ya tenemos claro qué es la novela. Ahora hablemos de la novela de ciencia ficción. ¿Qué se nos viene a la mente cuando nos dicen ciencia ficción? Seguramente
como referente tenemos las películas de ciencia ficción. Sin embargo, vamos a hablar hoy sobre este texto literario que es la novela de ciencia ficción. Ese componente de ciencia ficción también está en la literatura. Entonces, la novela de ciencia ficción pertenece a la literatura fantástica. ¿Por qué? Porque narra hechos, cuenta hechos que no son realistas en el momento en el que el autor, el escritor, lo escribe o lo imagina. Entonces, el lector está leyendo hechos, cosas, una historia, un relato que no hace parte de la realidad de nosotros. Pensemos entonces cuál sería la intención de la novela de ciencia ficción, de estos textos de ciencia ficción. La intención sería reflexionar acerca de nuestro mundo, acerca de cómo está el mundo actualmente y analizar nuestro presente. También su intención es proyectarse al futuro, digamos, tener una idea de qué puede suceder en el futuro, sin llegar a ser una predicción o una anticipación del futuro. La intención del texto de la novela de ciencia ficción no es predecir el futuro, no es decir va a pasar esto en el futuro, sino reflexionar cómo somos como sociedad en este momento actualmente y cómo nos proyectamos para el futuro. Queremos ser mejores, queremos tener cierta tecnología. Entonces esta novela de ciencia ficción siempre nos proyecta al futuro, a mundos posibles, a mundos futuristas. ¿Listo? Resulta que en las novelas de ciencia ficción se presentan dos mundos. Está este mundo que tenemos acá, que es el primero, que son los mundos o futuros utópicos. Y está este que tenemos por acá de segunda, que es un futuro distópico. Entonces nos encontramos con una novela que presenta un mundo, un futuro utópico, es decir, un mundo que deseamos tener, un mundo mejor al actual, al que tenemos actualmente. Son novelas, son historias que nos cuentan o nos narran un mundo más positivo al que tenemos actualmente, con mayores progresos, un mundo en paz, un mundo con tanta tecnología, con avance tecnológico, que le haría mucho más fácil la vida a las personas, generalmente con personajes distintivos de la tecnología, y por tanto sería utópico. O sea, es una historia de futuro utópico porque es lo que desearíamos tener, un mundo mejor al actual. Pero resulta que hay novelas, como tenemos acá abajo, con un futuro distópico. Eso es lo contrario a utópico, es decir, peor, se presenta peor que nuestro mundo actual. ¿Cómo lo hace? Pues en esas novelas de ciencia ficción con futuros distópicos se presentan quizá desastres naturales, quizá catástrofes ecológicas, un apocalipsis, la guerra de mundos también. Entonces es una historia, una novela de ciencia ficción que nos presenta un futuro más bien peor al que actualmente tenemos. Entonces ya tenemos dos. Hay novelas de ciencia ficción con futuros utópicos, que es lo que desearíamos, un mundo mejor al actual, y hay otra novela que es de futuro distópico, que es un mundo peor al actual. Ahora pensemos en cómo son los personajes de estas novelas de ciencia ficción. ¿Cómo son los personajes? Puede ser que en estas novelas de ciencia ficción aparezcan personajes como ustedes y como yo, que son comunes y corrientes, personas con manos, con ojos, normales como el ser humano. Pero en este género de ciencia ficción, de la novela de ciencia ficción, los personajes suelen ser muy futuristas, muy ficticios. Un ejemplo serían los robots, los androides, también tendríamos lo que son las naves espaciales, tenemos también los alienígenas, podemos encontrar novelas con alienígenas, haría parte de la ciencia ficción porque no son reales.
También en esas novelas de ciencia ficción podrían aparecer mutantes, clones, cosas que se salen de la realidad que vivimos nosotros, que en la novela se presentan como un futuro, quizá utópico o distópico. Entonces ya tenemos en cuenta que en estas novelas de ciencia ficción aparecen estos personajes como lo ven en la pantalla. Tenemos, por ejemplo, este robot, estos robots que están acá. Suelen aparecer en las novelas de ciencia ficción o los extraterrestres. Entonces, para que tengamos en cuenta qué personajes aparecen en la novela de ciencia ficción. Continuemos a la siguiente diapositiva. Bueno, jóvenes, acá en pantalla tenemos algunas novelas de ciencia ficción. Acá de primera tenemos a Fahrenheit 451, esta primerita de por acá. Tenemos también La máquina del tiempo. Tenemos Frankenstein, es otra novela. Tenemos La isla del Dr. Moreau. Y tenemos 20.000 leguas de viaje submarino. Estas novelas son de ciencia ficción y ya se van a dar cuenta por qué hacen parte de la ciencia ficción. Empecemos entonces con Fahrenheit. Vamos a explicar esta que está por acá, que es de Ray Bradbury. Esta novela es de ciencia ficción y habla o cuenta la historia de una sociedad en la cual los libros están prohibidos. Entonces presentan el conocimiento, el saber, como algo peligroso para la sociedad. Hace parte de la ciencia ficción porque es un libro que nos cuenta un hecho que no es real en este momento, en la actualidad. Es un texto interesante, ojalá lo puedan leer. Tenemos también este segundo texto que está por acá, que es La máquina del tiempo de George Wells. Esta es una novela de ciencia ficción que habla sobre un científico que a finales del siglo XIX viaja en el tiempo con la intención de conocer cuál era el futuro de la humanidad. Entonces ahí podemos ver que es de ciencia ficción porque está una máquina del tiempo que en la actualidad no existe, que es algo ficticio, que hace parte de algo que no es irreal, de algo que no es real. Tenemos también por acá la novela de ciencia ficción pionera. Esta es la primera novela de ciencia ficción que existió y es Frankenstein, que más adelante hablaremos de ella. Frankenstein, ustedes saben que es un ser que crea el doctor Victor Frankenstein. Es un ser que surge a partir de los cuerpos sin vida y esta novela hace parte de ciencia ficción por esta razón. Es de la autora Mary Shelley. También tenemos por acá La isla del Dr. Moreau. Hace parte de la novela de ciencia ficción porque narra la historia de un científico que vive en una isla y que está llevando a cabo experimentos extraños y crueles con animales que ha importado. Vemos que hace parte de la novela de ciencia ficción porque tiene hechos que no hacen parte de nuestra realidad. Y tenemos por acá al final 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Esta es una novela de ciencia ficción porque habla sobre unos personajes que en un búnker se dirigen a cazar a una criatura misteriosa que vive en el mar. Un calamar gigante, un monstruo, lo presentan ahí. Vemos que hace parte de la ciencia ficción por ese personaje, por toda esa historia de la captura de un monstruo. Es una historia de mundos posibles, para soñar, para crear, pero hace parte de esa ciencia ficción de la que ya hablamos. Entonces estas son algunas novelas de ciencia ficción que quizá más adelante ustedes puedan buscar, leer. Son novelas de ciencia ficción pioneras, especialmente la de Frankenstein, que es la primera novela de ciencia ficción en el mundo. Entonces continuemos a la siguiente diapositiva. Bueno, jóvenes, llega el momento de la lectura
lectura vamos a leer un fragmento de la novela de ciencia ficción Frankenstein de Mary Shelley. Vamos a leer solo un fragmento porque, como saben, las novelas tienen una extensión importante. Eso quiere decir que son largas y es imposible abarcarlas en una sección. Es importante que estén atentos también en la lectura de este pequeño fragmento porque también va a entrar en el parcial. Entonces vamos a prepararnos para escuchar, para estar atentos a la lectura. Tratemos de que sea un momento ameno. Escuchemos, por favor. Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía en mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido. Cuando a la mortecina luz de la llama vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe?, decía el doctor Víctor Frankenstein, o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado. Sus miembros estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. ¡Hermosos! ¡Santo cielo! Su piel amarillenta apenas si ocultaba el entremado de músculos y arterias. Tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos. Pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios que tenía. Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos. Durante casi 2 años, el Dr. Frankenstein había trabajado infatigablemente con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. Decía, para ello me había privado del descanso y de salud. Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la moderación, pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salió precipitadamente de la estancia. Bueno, muchachos, ya sabemos entonces qué es una novela de ciencia ficción. Vimos algunas de ellas, como Frankenstein, como La máquina del tiempo, Fahrenheit 451. Y ahora que ya sabemos qué es una novela de ciencia ficción y leímos un poquito acerca de cada una de ellas, vamos a jugar con eso que aprendimos. El juego se llama Kahoot. Es este que tenemos por acá. ¿Cómo vamos a jugar? Cuando terminen de ver este video, abajo de este video va a aparecer un link al que ustedes le deben dar clic. Cuando ustedes les den clic, va a aparecerles este cuadrito que dice ingrese su apodo o el apodo. Importante, muchachos, y no quiero que tengan errores en esto. No vamos a poner ningún apodo. Vamos a poner nuestro nombre real, nombre y apellido, para yo saber quién realizó la actividad, porque de acá es que voy a sacar la nota del parcial. En este parcial, que es un juego, va a entrar lo de la clase pasada del texto expositivo. Van a tener preguntas entonces de esta clase sobre la novela de ciencia ficción y de la clase pasada del texto expositivo. ¿Qué van a poner ahí? Donde dice ingrese el apodo, van a poner su nombre.
su nombre y apellido y le van a dar en OK, ve. Y van a poder entrar al juego. Bueno, si tienen la necesidad de volver a ver esta clase, repítanla. La idea, muchachos, es que aprendamos de verdad, que nos concentremos en la clase, que aprendamos a ser autónomos con nuestro conocimiento. ¿Listo? Entonces ya saben, vamos a terminar de ver este video y abajo de este video les va a aparecer un link, que es el link del juego, que va a ser el parcial. Ese juego va a ser el parcial, muy importante. Van a poner su nombre y le van a dar OK B o OK Go, le debe aparecer ahí. ¿Entendemos? Es importante que si tienen alguna duda me escriban a mi correo. No hay problema. Me escriben, profe, no entendemos esto de la clase o no entendemos cómo va a ser el parcial. El parcial va a ser pues entonces este juego. Y espero de verdad que a todos les vaya muy bien. Muchachos, les agradezco por entrar a estas clases porque están muy comprometidos. Felicito a los que en la clase pasada me enviaron el compromiso, la tarea y que lo hicieron de una manera muy buena. Y nos vemos en una nueva clase el próximo viernes.